¿qué tal? Bienvenidos una semana más a De Todo y Todito con Rusé. Espero que hayáis tenido una semana estupenda. Hoy os traigo otras aplicaciones para Android que os van a gustar. El año pasado os enseñé la Yuka, que fue con lo que estrenamos el canal, y este año os traigo dos que creo que es muy importante. Una con la que os hará ahorrar fisiquín, como decía un amigo mío, y otra para esas citas románticas que queremos quedar bien, o para esas comidas que somos los comensales y tenemos unos comensales y queremos que realmente estén a gusto y se sientan estupendamente y mimados. Vamos con dos aplicaciones. Una es para ahorrar en la luz, ahora que la electricidad se dispara cada día más y no hay manera de frenarla y no sabemos de dónde sacar para ahorrar un poquito de dinero. Y otra es como si fuera la Yuka, pero en carta de vinos. Vamos a ser catadores de vinos especiales para cuando tengamos esa cena especial o esa comida especial o esa reunión que queremos llevar un vino y queremos quedar como señores. Vamos a verla. Bueno, mirad, yo os las voy a explicar desde la tablet porque yo ya las tengo bajadas en el móvil, entonces os las voy a explicar desde aquí, que va a ser mucho mejor. Nos vamos a ir a la cesta de la compra, al Play Store como siempre. Nos vamos a ir a la barra y vamos a poner ahorra en luz y vámonos. Y veis, tenéis el simbolito con una bombilla. Este es justamente el que tenemos que instalar. Vamos a instalarlo. Este es el que nos va a hacer ahorrar en nuestra energía de casa. Le vamos a dar bueno, los de esto de privacidad, sí, continuar, no ver anuncios personalizados, ahorra luz, ok. Y mirad, vamos a ponerla de pie, que la veremos mejor. Bueno, no sé si se ve bien. En principio tenéis, os sale esta pantalla como veis, os sale el precio medio hoy, os informa del precio medio hoy, os informa de la máxima diferencia del precio de hoy, un 100,9%, y os informa de ahora está a 0,17, pero fijaros que os dice que la siguiente mejor hora es a las 3 de la tarde con 0,1492. Con lo cual, sabéis que la mejor hora para poner vuestra lavadora, para planchar, etcétera, es a partir de las 3 de la tarde, que lo tenéis en el precio más bajo. Pero si marcamos aquí que pone hoy, fijaros que os sale toda la tabla. Ahora está en un menos 7%, luego fijaros en un menos 13 a las 12 baja un poquito, pero luego tenéis a la 1 que baja otro poquito, pero fijaros lo que decíamos de a las 3 de la tarde, que ya hay un menos 19%, con lo cual es el precio más bajo. Con lo cual, desde las 3 de la tarde a las 4, a ver si se ve bien, que tenemos un 18%, estas son las mejores horas para poner nuestra lavadora. De 3 a 4 podemos hacer la lavadora, podemos aprovechar para planchar, podemos aprovechar para hacer esa extra de energía que nos va a representar un ahorro. Fijaros que luego ya, como mucho, podemos estar hasta máximo las 4:30 o así, porque a las 5 sube a 0,17. Es decir, que tengamos en cuenta que las mejores horas en este momento son de 3 a 4, 4:30. Ahora tenemos, si ponemos, aquí tenemos una pestañita que pone resumen, hoy, mañana, evolución. Si marcamos la evolución, vais a ver todas las franjas que hay, ¿vale? A partir del viernes, bueno, veis todo el mes, del 21 de enero al 18 de febrero, los 30 últimos días, te dice el precio medio
y te dice, los verdes son donde ha estado más baja y los rojos donde ha estado más fuerte. Si nos vamos a mañana, nos dice información disponible a partir de las 8:30, ¿vale? Con lo cual, a partir de las 8:30 de hoy, decimos, bueno, mañana tengo que hacer una lavadora, ¿a qué hora la hago? Pues a partir de las 8:30 de hoy, te va a informar mañana, te va a salir una tabla como esta de hoy, donde te va a informar a qué hora va a estar la luz más baja para poder, pues eso, lo que decimos, poner tus lavadoras. Siempre son las franjas verdes, ¿vale? Pero sobre todo, ya veis, nos lo vimos un 19, un 18, ¿vale? Con lo cual, esta, por el desarrollo, fijaros que luego, no sé si se ve bien, a las 7 de la tarde, fijaros, sube un 36%, es cuando más cara está en el día. Con lo cual, las horas del mediodía son las horas en las que podemos hacer esas secadoras, lavadoras, poner el lavavajillas, planchar. Es donde podemos notar ese ahorro energético. Sinceramente, yo lo hago servir y lo he notado. Os invito a que lo probéis. Es una aplicación muy fácil. Ahorra en luz. El simbolito ya os lo he enseñado. Este de la bombillita. No sé si se ve bien. Os lo enfoco mejor. Y sinceramente, lo vais a notar. Hacedme caso. La segunda aplicación se llama Vivino, con lo cual nos vamos a nuestra barra otra vez y con V las dos, no, y le damos. Tenéis, os sale, como veis, os lo enfoco que se vea bien, un racimo como de uva, Vivino, y le damos a instalar. Bien, mirad, una vez lo hemos descargado, le damos a empezar. Vais a darle al correo electrónico que tengáis, vais a continuar con Google, por ejemplo, con Facebook, podéis abrirlo con que queráis, ¿vale? Y se os abre la página de Vivino. Mismo modo del dispositivo, aceptar. Ahora, imagínate que dices, bueno, yo quiero mirar este vino de casón, rico, blanco, no sé qué, de Tetrabric, a ver qué tal es, ¿vale? ¿Qué es lo que pone? Bien, mirad, os lo voy a explicar con otro móvil porque si no es bastante difícil hacerlo con la tablet este. Aquí te viene y te pone abajo la cámara para que hagas la foto a la parte delantera de tu vino. Le haces la foto, ok, y ahora ya te va a salir todas las características. Mirad, por un lado, la valoración basada en todas las cosechas, un 2. Yo os aconsejo un vino para que sea medianamente, que esté bien y quede bien a la hora de una comida. La valoración siempre tiene que ser a partir de un 3. Del 3 sería el mínimo exigido para quedar más o menos un poquito decente, pero vamos, 4 y 5, evidentemente el 5 es excepcional y el 4 es un buen vino, ¿vale? Del 3 para abajo yo no compraba ni un solo vino que no fuera al menos como esto para la cocina, ¿vale? Te viene, bueno, el vino de España, características del sabor y te viene un poco los comentarios de la gente, ¿de acuerdo? Te dice que en el ranking de vinos está valorado en el mundo como un 1% y en el vino de España como un 1%. O sea, realmente es un vino, pues eso, pues para la cocina, nada más, ¿de acuerdo? Si ahora os vais a esta otra página, dice madrilaje. Ahora dice, yo quiero
un vino para carne, para ternera. Pues mira, aquí te dice, el mejor, uno de 4,6, que es uno de los mejores vinos para la ternera. Pero dices, no, pero es que yo no quiero comer ternera, ahora quiero comer hoy un postre. ¿Qué vino me interesa? Pues mira, aquí tienes uno con un 4,4 a 22,35. ¿Por qué estos precios? Porque yo le tengo puesto un ranking aquí que va desde los 7 euros, bueno, primero España, que puedes elegir el país donde estés, evidentemente, el tipo de vino que quieres, el país, la uva, el estilo, el sabor que quieres, la región, el tamaño de la botella, o sea, todo lo que tú quieras. Pero además, sobre todo, puedes elegir desde el precio cero al precio de 500 euros la botella, ¿vale? El precio que tú quieras. Pero bueno, vamos a ponernos en los 15 euros. Un vino de 15 euros o de menos de 15 euros, por ejemplo, para una comida vegetariana, por ejemplo. Pues mira, de vegetariano te dice que el vino más barato, 29,70 a 4,4. Si le ponemos de 15, pues bueno, te sale a 1 o C89. ¿Qué quiero decir con esto? Y te dice cuál es el vino, de qué año es, de qué bodega es, te enseña otras opciones con otras valoraciones. Vamos a mirar otro, para que os hagáis una idea. Vamos a hacer una fotografía de este otro. Porque el otro era tan básico que hay poca cosa. Fijaros qué vino. Mira, Temps de Flor. Un 3,8 está valorado. El precio medio de la botella es 7,60. Te dice que es un vino, ¿vale?, del 2021. Y que está a 7,60, pero que aquí lo puedes comprar a 8,50 en la página web. Te dice de dónde es, del Penedès, de España, las uvas que han utilizado, te dice que es blanco, características del sabor, te dice que es un cítrico, un pomelo, un limón, ¿vale? Te va dando, según las reseñas, pues un poquito, mayormente de lo que es, ¿de acuerdo? De lo que la gente lo ha considerado, ¿vale? Te dice que es fresco, seco, muy fino, te va dando opciones. Fijaros, en el ranking de vinos, en el mundo está en un 21% de los mejores y en España, en el Penedès, en el 23% de los mejores. Estamos hablando de un vino bueno. Aquí ya sí que nos pone, fijaros, con qué pega este vino. Te dice que pega con pescado azul, salmón, atún, etcétera, con comida picante, con postres dulces, con aves, con queso tierno y cremoso, ¿vale? Te dice cuál es la uva empleada, las notas del productor de vino, te dice las bodegas que la tienen, dónde están situadas las bodegas, cuántos vinos tienen las bodegas, qué valoraciones hay respecto a este vino y te enseña otro tipo de vino. Te dice que en el 2021 estaba a 8,50 euros. Te puedes mostrar todas las cosechas disponibles, ¿vale? Y te enseña otros vinos. Fijaros qué bueno, porque dices, bueno, este vino me vale para pescado azul, pues, y encima tiene una valoración exquisita. Está muy bien, 3,8, vamos. Es un vino barato que está muy bien. Entonces, es un vino con el que podemos quedar bien si estamos invitados, pues, no sé, a por ejemplo, si estamos invitados a un atún con verduritas, quedaría bien, ¿de acuerdo? Vamos a coger otro. Mirad, otro de la misma bodega, Subarroca. Fijaros, este es un pelín más bajo, sigue siendo bueno, sigue estando muy bien, pero es un pelín más bajo. Y te dice que el precio está en los 5,20 euros. ¿Vale? Te está diciendo
lo mismo. Te dice que es ligero, es suave, ¿vale? Más bien tirando a seco que dulce. Y sin embargo, en el ranking, fijaros, en el mundo está valorado en un 17% y en el ranking de vinos del Penedès en un 17%. Es decir, se nota la diferencia con el que hemos visto antes, ¿vale? Una reseña también del comprador y también te dice, del vendedor, y te dice, ¿ves? Sirve para la ternera, para la pasta, para la ternera lechal y para aves. Es idóneo para eso. Como veis, es importante. Te va dando otros ejemplos de un 3,8 de otras bodegas. Esta página es interesante para que la vayáis observando y vayáis viendo qué es lo que hay. Pero sobre todo, es importante para que veáis qué vino os va bien para según qué comidas, cuál es mejor y cuál es peor, para que tengáis en vuestra propia biblioteca de vinos cuáles son los que realmente me gustan más, los que ya he probado, los que he valorado. Por ejemplo, te vienes en mis vinos y aquí ya te viene pues los que he valorado, cómo me gustan, si me gusta más, si me gustan menos, qué precio tienen, ¿de acuerdo? Ya sé, pues mira, pues voy a ir a comer, oye, pues me interesa comprar este otra vez porque me gustó mucho y está barato. Ya lo tienes en tu biblioteca. Tanto los puedes filtrar por los vinos como si son blancos, si son tintos, los puedes filtrar si son de España, si no. O sea, lo bueno que tiene es que tienes tu propia biblioteca que puedes ordenar y filtrar como tú quieras. Quiero un vino blanco hoy porque voy a comer a no sé dónde. Pues te vienen los vinos blancos que tienes en tu propia biblioteca. Es una página realmente para que vayáis descubriendo vosotros mismos. Es una página interesante si tenéis una cita de verdad para una comida, vale la pena. Y queréis quedar bien, si sois como yo que no entendéis absolutamente nada de vinos, no hay nada mejor como esto. Y estas son las dos aplicaciones que hoy quería enseñar. Espero que os haya gustado. Recordad, si os ha gustado, like, suscribiros, dale a la campanilla y en próximos tutoriales otras cosas. Chaito.